7:49 de la mañana, sigue con nosotros Eloy Torres, analista internacional, profesor de la Universidad Central de Venezuela y miembro del COBRI, Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Le dejaba una pregunta al aire, que fueron algunos extractos que reflejó la prensa nacional hoy del discurso del presidente Donald Trump, además otras declaraciones que se dieron en su reunión con el presidente de Colombia, Iván Duque, sobre un posible golpe de Estado, que estaría la opción militar sobre la mesa para devolver la democracia, como lo ha dicho el mismo presidente Trump, a nuestro país. Bueno, en primer lugar creo que eso es un asunto que es la opinión del presidente Trump, que en última instancia responde a esa visión particular que él tiene acerca del mundo. Desde Venezuela se ha señalado, concretamente el canciller señaló que el discurso del presidente Trump es un insulto al multilateralismo. En buena parte tiene razón, pero es que resulta que desde el punto de vista de la estructura real del multilateralismo, que implica compartir un conjunto de valores como es la democracia, respeto a los derechos humanos, libertad de mercado, una economía sana, etcétera, etcétera, eso no existe aquí en estos momentos. Razón por la cual en vano se habla del multilateralismo cuando no se respeta la filosofía propia de esa condición tan específica de las relaciones internacionales. Y es en ese sentido que interviene Donald Trump, quien por cierto es un crítico del multilateralismo, sin embargo tiene como punto de referencia la urgencia de reconstruir un tejido democrático e institucional para Venezuela. Eso por un lado, pero por otro lado está el tema mismo de que hay no solamente es Donald Trump, son un conjunto de dignatarios, un conjunto de jefes de Estado, de hombres políticos, de dirigentes, que han planteado la gran preocupación del drama que vive Venezuela. Y no solamente es la Unión Europea o Estados Unidos, es el Grupo de Lima, es el contexto latinoamericano. Solamente salvo Nicaragua, Bolivia y no sé quién más, están apoyando al régimen venezolano porque no señalan. Uruguay ha sido muy discreto, la verdad. Además, un apoyo bastante discreto, que se ha perdido un poco en ese escenario multilateral de las Naciones Unidas. Sin embargo, ojo, hay una cuestión que es muy cierta. En la Roma imperial se decía una frase: la mujer del César no solamente tiene que ser casta y pura, sino que tiene que parecerlo. El caso venezolano es que tenemos un régimen que no solamente no se comporta como es, sino que se empeña en ser lo contrario. El solo hecho, el manejo de cómo es posible que aquí haya casi 3 millones de venezolanos dando vuelta por América Latina y por el mundo en general. Yo en mi familia tengo 6 sobrinos que se me han ido de este país. Y según ACNUR este año pudieran irse 1.8 más. Entonces, yo creo que el gobierno está como la canción de Shakira, ciega, sorda y muda, no quiere entender que el mundo está cambiando. ¿Y hasta cuándo se puede mantener esa misma política? Bueno, voltear la mirada cada vez que se critica algo. Ese es el problema, ese es el tema, que no sabemos hasta qué punto. Creemos, sin embargo, que hay una seria y una muy gran preocupación por parte de algunos factores internacionales, concretamente el discurso de Trump, concretamente la postura del presidente Macron de Francia, concretamente la postura de algunos países, mayoritariamente de los latinoamericanos, quienes han señalado, han advertido por primera vez desde hace mucho tiempo, por cierto, porque esta situación estaba en gestación desde hace mucho tiempo y mucha gente se hizo la vista gorda al no comprender que en Venezuela se estaba incubando una tormenta como la que en estos momentos está estallando. Claro, quizás no, la chequera los afectaba petrolera, en la medida que y no los afectaba quizás en la medida que los está afectando en este momento. El presidente Lenín Moreno decía ayer, presidente de Ecuador, que han recibido mujeres embarazadas que nunca se han hecho un control y ya tienen un embarazo avanzado, de enfermedades que han debido prevenirse acá con políticas de vacunación que no se hicieron. Sí. ¿Qué próximas acciones entonces pueden hacer, al menos los más cercanos, los vecinos que tenemos más cerca? Bueno, yo creo que el presidente brasilero Temer ha sido bastante prudente y bastante sensato cuando ha dicho que ellos van a hacer todos los esfuerzos por ayudar a esa población que viene huyendo pues del desastre venezolano, lo que pasa en el Perú, lo que pasa en Chile, quienes han manifestado una solidaridad, porque saben que esto es una cuestión muy grave que está afectando no solamente a Venezuela, sino que está afectando a toda la región, por cuanto, como señaló el presidente Moreno, traen sus enfermedades consigo, cada venezolano lleva un cúmulo de enfermedades consigo que lo va a expandir por los países por donde van a viajar. Y hay que señalar lo siguiente, en el caso concreto
de Venezuela, el mundo está preocupado, en efecto, por la democracia y por los derechos humanos de Venezuela, pero fundamentalmente por los problemas que está acarreándole a estos países, porque en última instancia traen enfermedades, inseguridad, penuria, vamos a decir, desequilibrio ecológico, por cuanto eso es un problema. Venezuela es un problema, Venezuela es una especie como de cáncer en las relaciones internacionales, particularmente las hemisféricas. ¿Por qué? Porque traemos nosotros los venezolanos un conjunto de problemas, que no se trata de esa oleada migratoria que experimentó Venezuela cuando vinieron de otras partes, de Colombia, de Bolivia, de Perú, de Chile, de Argentina. Éramos un país receptor. Éramos un país receptor, pero no vinieron como están yendo estos venezolanos en oleadas masivas. En el caso colombiano fueron graneaditos, pues como se dice, poco a poco fueron poblando los barrios de Caracas, mezclándose con los caraqueños, hasta con los venezolanos en general, pero no tienen la misma dimensión, no tuvieron la misma dimensión que tiene esta oleada de venezolanos que está esparciéndose por el mundo. Profesor, me queda muy poco tiempo y hay varios comentarios por acá. Por acá le dice Quique Arteaga: me gustaría que el invitado nos explicara a los venezolanos la diferencia entre intervención, invasión o intervención humanitaria, cómo se aplicarían y qué papel juega la ONU y lo ocurrido en Panamá con Noriega, por ejemplo. Es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de hacerlo lo más corto que se pueda. Y por acá le dice Juan Carlos Suárez: el pueblo venezolano es honesto, trabajador, solidario y luchador, por lo que no será intimidado con aplicación de sanciones. Vivimos en un mundo cada vez más multipolar a nivel mundial y no podrán con Venezuela. Bueno, eso también es relativo. Muchos decían exactamente lo mismo. Noriega decía exactamente lo mismo y bueno, ya sabemos su destino, ya sabemos su sino. Eso por un lado. Por otro lado, si hay una pequeña diferencia entre intervención, injerencia e invasión. Invasión es evidente cuando entran fuerzas militares a un país, como ocurrió en Nicaragua, como ocurrió en Haití, como ocurrió en Grenada, como ha ocurrido en Panamá, etcétera, en otros países del contexto latinoamericano fundamentalmente. Luego, la injerencia hay que entenderla como una expresión más de la nomenclatura de las Naciones Unidas, que ellos lo han diseñado bajo un término, que eso no es un invento de los analistas políticos o de los teóricos de las relaciones internacionales o de los dirigentes políticos en general que adversan al gobierno. El concepto emergencia compleja sanitaria es es una intervención en el sentido para ayudar en el marco de lo que dicen las Naciones Unidas. Yo reconozco que hay algunos políticos y líderes, periodistas incluso, quienes se burlan de estos individuos, de este concepto, cuando dicen que eso han inventado un concepto. No, eso no se ha inventado, eso fue creado en las Naciones Unidas para determinar, para crear un espacio según la cual las Naciones Unidas, como ente internacional, participa en un proceso de ayuda a determinados países. Por eso es que lo llaman intervención, emergencia compleja sanitaria desde el punto de vista médico. Ya la intervención militar, evidentemente, como alguien señaló por allí, están en desuso. Sin embargo, hay un problema que es un problema de seguridad para la región, que es lo que tiene que el gobierno tomar en consideración, entender que no es fácil lo que tiene enfrente de sí, razón por la cual debes expresar su complacencia con la solicitud de algunos países de incorporar mecanismos para ayudar a Venezuela. Ya lo lograron con China. China trajo un barco para acá. Sí. Pero bueno, si trajeron el barco de China, ¿por qué no traen un barco de los Estados Unidos o de la Unión Europea? Es mucho más fácil, más accesible con los Estados Unidos o con la propia Unión Europea que viniera de China, como vino en efecto, creando, por cierto, un serio problema, porque estos chinos vinieron armados y eso es un poco peligroso, por cuanto China de alguna manera entonces está jugándose una carta geopolítica que coloca al mundo ante una situación similar a la que vivió Cuba, en 1962, cuando los soviéticos instalaron unos cohetes supuestamente nucleares en Cuba para enfrentar a los Estados Unidos. No quisiéramos que Venezuela se viese envuelta en un escenario similar, por cuanto no tenemos la capacidad para responder, ni siquiera para poder responder a una intervención militar de otra latitud. Y es un escenario que sin duda nadie quiere. Profesor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Estábamos conversando con el profesor de la Universidad Central de Venezuela, Eloy Torres, analista internacional y miembro del COBRI, Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. 7:59, los dejamos con Tecnocápsulas.